dominicana que quiere libertad y democracia por Cuba. Yo pienso en esos héroes, Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña, Pablo Morales. He estado en estos días con muchos de sus familiares y los recordamos todos los días. Y hacer el intercambio por Gerardo Hernández, una persona que tuvo tanto que ver con el derribo de esas avionetas, es un dolor muy grande para esas familias y me dijeron es como ver otro día más que han matado a nuestro hijo. Yo no creo que estas acciones va a ayudar al pueblo cubano, va a ayudar a la dictadura sin duda, porque le van a dar mucho dinero que la dictadura necesita y ya no va a tener de Maduro, porque Maduro está podrido. Ahora, congresista, esto le da un respiro tremendo. Vamos al Congreso. El tema, ¿qué va a cambiar? Por ejemplo, el tema de la embajada. Una embajada necesitaría fondos que tienen que ser aprobados en el Congreso. ¿Eso ahora con esa mayoría republicana se va a conseguir? Lindsey Graham, que es el senador republicano conservador de Carolina del Sur, ahora asume una responsabilidad muy grande en el nuevo Congreso en 2 semanas. Va a ser el presidente del subcomité de asignación de fondos para esos proyectos, el Departamento de Estado, etcétera. Él ha dicho, ni un centavo le vamos a dar a esta nueva embajada. Así que yo no sé lo que piensa el presidente Obama. Él quiere siempre ignorar el Congreso, pero después nos pide dinero astronómico para cumplir con las promesas que él le ha hecho a distintas personas. Así que no sé qué va a pasar con la ley de ajuste cubano, cómo es que vamos a tener esa ley si obviamente tenemos relaciones con Cuba, ya el cubano no va a tener esta ventaja. Congresista, con el tema, el tema del embajador, hablábamos anteriormente de los fondos para una presunta embajada. El tema del embajador sería nominado por el presidente, pero tendría que ser ratificado por el Senado. Estamos un poco más en lo mismo. ¿Eso va a ocurrir? Yo dudo, porque tenemos a Marco Rubio, que va a ser el presidente en este nuevo Congreso del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental. O sea, la nominación va al subcomité de Marco y después va al comité entero de Relaciones Exteriores bajo el liderazgo de Marco Rubio y Bob Menéndez. Yo lo veo muy dudoso que van a aprobar este nuevo embajador y es muy prematuro decir que todo esto se va a poder resolver. Lo primero que tenemos que hacer, Félix, es ver cuáles son las leyes que el presidente ha usado, que se ha basado para hacer estos cambios. Yo creo que él ha violado la ley de Helms-Burton, la ley del Cuba Democracy Act del 92, la ley del Trading with the Enemy Act, y eso está bien claro, que no se pueden tener relaciones diplomáticas hasta que no tengamos ciertas condiciones. Él está, como siempre, actuando unilateralmente y no contar con el Congreso, pero después nos pide todo el dinero. La última pregunta, congresista. El poder legislativo está en manos del Congreso. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una batalla ahora entre republicanos y demócratas en esos 2 últimos años de la presidencia de Barack Obama? Bueno, el presidente va a tratar de hacer todo lo posible usando los poderes de la presidencia, si los tiene o no los tiene, pero va a tener mucha resistencia del Partido Republicano. El presidente de la Cámara, John Boehner, ya emitió una declaración muy fuerte en contra de esa decisión del presidente Obama, igual que el Majority Leader, el segundo de categoría de poder, Kevin McCarthy, republicano de California, y igual ha sido un rechazo en una manera bipartidista de parte de las personas que les preocupa el tema de Cuba. No todos, porque Pat Leahy está en favor de normalizar relaciones, Jeff Flake, hay muchos, pero la mayoría está en favor de mano dura con el régimen y ayuda a la disidencia. Y eso es la cosa clave. ¿Cómo va a cambiar la vida de esos opositores? Nadie va a ver ningún cambio. Todavía es un país sin partidos políticos, sin elecciones, sin libertades, sin democracia. Nada en Cuba ha cambiado 24 horas después del anuncio del presidente Obama. Gracias, congresista, por haber estado con nosotros aquí en el programa, por su tiempo. Era la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen.
Seguimos ahora aquí en el estudio y le damos las buenas noches, la bienvenida al embajador Otto Ray, cubano-americano, ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos. Embajador, muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Lo tomó de sorpresa lo que ocurrió? ¿Tenía conocimiento de que esto iba a pasar? Por ejemplo, sé de directores de periódicos, directores, no voy a nombrar, no voy a decir nombres, de agencias, de canales de televisión, que estaban ya gestionando viaje a La Habana porque tenían conocimiento de que esto venía. El alcalde de Miami, el alcalde del condado Miami-Dade, recibieron una llamada de anticipación diciéndoles, por temas de seguridad de lo que pudiera ocurrir en el sur de la Florida, el presidente va a tomar esta decisión. ¿Usted tenía conocimiento de esto? No, yo no tenía conocimiento, al igual que la mayoría, yo creo que de la gente, por ejemplo, del Congreso. A mí no me tienen que dar razón, pero a los miembros del Congreso sí. Claro. Y no solo no se lo dijeron, pero francamente no le dijeron la verdad, porque los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, en unas audiencias para el señor Blinken, que había sido nominado para la segunda posición del Departamento de Estado, Deputy Secretary, le hicieron esta pregunta varias veces: ¿va a haber un cambio en la política hacia Cuba? Y él dijo que no, que no. Lo dijo un poquito suavemente, y Marco Rubio se dio cuenta y siguió persiguiendo la respuesta, y Blinken le dijo: en caso de que haya cualquier cambio en la política, primero va a ser bajo las leyes y segundo va a ser completamente consultado con el Congreso, lo cual no es verdad. El presidente mintió. La pregunta es lo siguiente: a través de los últimos 5 años ha estado diciendo, si no el presidente específicamente, sí su administración, portavoces de su administración, que no había un canje entre los espías y Alan P. Gross, porque eso sería equiparar a Alan P. Gross como si fuese un espía. Claro que hubo canje, lo que pasa es que tuvieron... Entonces, mintió el presidente, no dijo la verdad. ¿Perdón? Mintió el presidente. No dijo la verdad, pero por favor, este presidente tiene una disputa larga con la verdad, hace muchos años, ¿no? Lo de Obamacare, todas las cosas que dijo que no eran verdad, y ahora se saben que no son verdad. Y igual que dijo que no había canje, tampoco en los últimos 2 años, cuando le preguntaron a miembros de la administración que si había negociaciones secretas con Cuba, dijeron que no, y ahora sabemos que llevaban 2 años en negociaciones secretas con Cuba. Sí, esto no fue cuestión de una llamada y se resolvió todo en una llamada. Como embajador, la embajada, esa presunta embajada de Estados Unidos en Cuba, no como está hoy día, sí, con Suiza como una sección de intereses, ¿qué cambia en la práctica, en la realidad? En Cuba, por ejemplo, sabemos que hay más diplomáticos estadounidenses que de muchos otros países, que rusos, por ejemplo. ¿En la práctica qué cambia? En la práctica cambia muy poco, cambia una persona. La persona a cargo de la embajada, en lugar de llamarse Chief of Mission, o jefe de misión de una sección de intereses, se llama embajador. El resto sigue igual, quizás se envíen algunas otras personas, porque se espera que quizás haya más intercambio cultural o económico, etcétera. Pero en realidad Estados Unidos ha tenido una misión diplomática en Cuba desde el 77. ¿Le parece, le pregunto, que esto a corto y a mediano plazo no va a haber grandes cambios? El gran cambio ya fue que los 3 espías están en Cuba, Alan P. Gross está aquí, pero todo lo demás está en una nebulosa, está muy en veremos. Sí. Y yo creo que eso es una de las cosas que tiene el Congreso preocupado y nervioso, porque desafortunadamente en los últimos 6 años han aprendido a no confiar en esta administración y en la palabra del presidente. Me duele, habiendo trabajado para 3 presidentes, me duele decir eso, pero el señor Obama desafortunadamente ha dicho varias cosas que han resultado no ser verdad. Y yo creo que ese es el problema que va a tener en el caso de Cuba. Yo, francamente, le veo muchos problemas a la implementación de lo que se ha discutido con Cuba. Primero, porque no fue una negociación, en mi opinión. Fue una capitulación por parte de Estados Unidos. No hay duda, y está saliendo información que verifica esto, que el gobierno de Estados Unidos fue el que impulsó las negociaciones, el que quería firmar un acuerdo, porque Obama necesita un éxito. No hay un éxito en relaciones exteriores en sus primeros 6 años, y luce que no va a haber uno en los últimos 2 años tampoco. Entonces él piensa que este va a ser su legado. Lo está haciendo, lo hizo con inmigración, lo hace ahora esto cuando ya no hay reelección, en los últimos 2 años del mandato. Ya está desatado del sistema político de Estados Unidos, ya no va
no tiene que ser reelecto para nada. Y segundo, que él sabe que no va a ser aprobada ninguna ley que no se considere lo más básico del mundo. O sea, ninguna ley importante de Obama va a ser aprobada por el Congreso de los próximos 2 años. Usted vio la locución del presidente Barack Obama y también vio la de Raúl Castro. Salieron simultáneamente en Cuba, aquí en Estados Unidos. Había un presunto acuerdo que se venía negociando, como decía usted, desde hace 2 años. Ahora, ¿no es irónico que cuando veíamos a Obama y vimos a Raúl Castro, parece que hablaban de acuerdos diferentes? Yo no entendí muy bien, porque Obama dijo una cosa aquí para consumo nacional que no tenía absolutamente nada que ver con la interpretación que le dio al pueblo cubano Raúl Castro. Claro, bueno, pero eso se debe de esperar porque el gobierno de Cuba nunca le dice a su país lo que está pasando, nunca se lo ha dicho y no va a cambiar. Y creo que eso es una cosa que es muy importante. Y lo dijo Obama. Vestido de militar, además. ¿Perdón? Que salió vestido de militar. Sí, vestido de militar, efectivamente, que creo que es como una bofetada, ¿no? Como diciéndole a Obama que él no va a cambiar nada, que él es el general Castro. Prefiere que le llamen general Castro que presidente Castro. Pero Obama dijo en su discurso, dice, no tengo ilusiones, al final, digo, que van a haber muchos cambios en Cuba. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Claro. Yo creo que eso demuestra que esto es simplemente un esfuerzo por parte de Obama de alzar su prestigio, que está por el suelo. Su propio partido lo está criticando por muchísimas cosas. Miembros importantes del Senado, como Schumer, están diciendo que lo de Obamacare fue un error. Imagínate, la única cosa que ha sido aprobada, una cosa importante, el único proyecto de ley importante de toda la administración Obama, y está siendo criticada ahora por los propios demócratas y posiblemente sea rechazada por la Corte Suprema en los próximos meses. Obama hace esto para buscar algo que él pueda dejar para que pueda decir más adelante que es un presidente importante. ¿Y Raúl Castro qué busca? Raúl Castro tiene 83 años. Yo creo que lo que él quiere es llegar, yo creo, ¿no? Yo no sé, no lo conozco, afortunadamente, pero creo que él quiere llegar, quiere morir en su cama, como Franco, y quiere llegar a ese momento sin muchos problemas. Y este regalo que le ha dado Obama, sin ninguna condición casi, le permite quizás llegar a ese momento porque ya se le había acabado el dinero. Desapareció la Unión Soviética, se murió Chávez. Pero precisamente, qué bueno que menciona la plata en Venezuela. Que menciona eso, el subsidio soviético, la plata en Venezuela. Vamos atrás. Siempre se ha dicho que el régimen cubano, Fidel Castro específicamente, siempre manejó muy bien el tema del imperio contra los países pequeños, el David contra Goliat. Y a través de los años hay una serie de acontecimientos, quiero compartirlos con usted y me da su opinión. Por ejemplo, vamos con Carter. En la época de Carter, en un momento que Carter quería restablecer relaciones, viene el Mariel y después de eso pasa Angola. Año 96, Bill Clinton es el presidente de los Estados Unidos, no iba a firmar la ley Helms-Burton, y en eso viene el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate. Por una parte termina con Concilio Cubano, que iba a ser ese día, que era por primera vez algo histórico, una reunión de disidentes dentro de la isla, pero básicamente lo hace, y mucha gente interpreta esto como que cada vez que hay un paso para que se restablezcan relaciones, el régimen de una u otra forma hace algo para que esto no pase. ¿Se repite la historia? Esa es una interpretación. La otra es que, y creo que la hemos visto en estas llamadas negociaciones, es que los hermanos Castro siempre han ganado lo que ellos querían por la fuerza. Y no creo que ellos, por ejemplo, que Fidel Castro veía ninguna contradicción en negociar con Clinton al mismo tiempo que derriba las avionetas de Hermanos al Rescate o que acaba con la oposición el 24 de febrero del 96, en un día. Y eso es lo que creo que han logrado en este momento, porque les llegó, ¿no?, un regalo del cielo, un presidente de Estados Unidos que está tan debilitado que necesitaba firmar algo, necesitaba, por ejemplo, que el Papa Francisco diga públicamente que está muy contento porque 2 países que no se llevaban, ahora se llevan. Entonces, Obama tiene que esconder todo lo que está ocurriendo en este país, los desastres de su administración. Y esto le permite hacer
algún tipo de... una pantalla. El problema es que, al igual que otros errores que ha cometido Obama, vamos a estar pagándolo por muchos años. A lo mejor me puede ayudar en esto. Desde que yo escuché el discurso del presidente Obama, dije, no sé quién es, le pregunto a ver si me puede ayudar y sabe quién puede hacer. En la redacción de ese discurso estuvo involucrado un cubano. No sé si lo escuchó detenidamente. Hay frases, hay cosas específicas en las que de una u otra forma estoy seguro, no sé quién es, que había un cubano detrás de eso. ¿Tiene idea de algún nombre? No, no, pero yo me di cuenta también que ¿Sí, no? el discurso tenía frases muy raras. Sí. Y el discurso... Si no, escrito, aconsejado muy de cerca por un cubano. Yo creo que los dos discursos fueron negociados como parte de este acuerdo. O sea, porque no fue coincidencia, no solo que lo dieron al mismo tiempo, pero que usaron las mismas frases. Por ejemplo, donde le agradecen al gobierno de Canadá y al Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente la misma frase, quizás unas dos palabras diferentes. Y hay otras. Yo creo que lo que ocurrió es que Estados Unidos tenía un borrador, Cuba tenía otro borrador, y se combinaron los borradores, y por eso que el discurso de Obama suena como si fue escrito por un cubano. Posiblemente haya sido escrito por un cubano, pero está en La Habana. No está en La Habana. Es muy posible que esa sea la respuesta. Yo le preguntaba, usted lo estaba escuchando, estaba aquí en el estudio cuando conversaba ahora con la congresista Ros Lehtinen, hablaba del tema de los fondos para la embajada en el Congreso y en el Senado específicamente la ratificación del embajador, que eventualmente, si es que se llega allí, sea nominado por el presidente Barack Obama. ¿Eso ocurre? Bueno, va a ser muy difícil, muy difícil. Fíjate, tú sabes que el presidente Obama había nombrado más de 50 embajadores que llevaban, algunos de ellos, un año esperando la ratificación. El de Argentina, por ejemplo. Argentina, Costa Rica, muchísimos embajadores. Que no habla español y nunca había estado en Argentina. Sí, eso es otra cosa. Es que desafortunadamente Obama ha nombrado a un grupo de embajadores sin calificaciones ninguna. Eso no lo dice Otto Rack, lo dicen los propios miembros del Senado públicamente. Es un bochorno, francamente, que el embajador a Noruega no sepa que Noruega tiene un rey. Pensaba que era un presidente. O que el embajador argentina no... Y el embajador español que está más de fiesta que realmente haciendo sus funciones. No, y la embajadora a Hungría, que le preguntaron cuáles son los temas importantes en la relación bilateral con Hungría, y dijo, yo no sé. Tengo que hacerle esa pregunta, embajador. Si Obama tiene razón y esta política de puertas abiertas se lleva a la democracia en Cuba, ¿lo aplaude? Si lleva a la democracia en Cuba, por supuesto que lo aplaudo y me sorprendo. Mira, si esto llevara de verdad a la democracia en Cuba, por supuesto que tenemos que aplaudirlo. Pero una cosa que es importante, aquellas personas y organizaciones como la Cámara de Comercio, el Council of the Americas, el Cuba Study Group y otros que han hecho cabildeo para lograr lo que se anunció esta semana, ahora la responsabilidad de que se lleve a cabo no solo la democracia en Cuba, pero que paren los abusos, las violaciones de derechos humanos, caen sobre las cabezas de esas organizaciones y sus líderes. ¿Le parece que hay un doble discurso? No se entiende bien. Acaba de firmar hoy el presidente Obama una serie de sanciones con Venezuela. Venezuela sí, Cuba no. ¿Cómo entendemos esto? No, son cosas distintas después de todo. Las violaciones de derechos humanos en Venezuela fueron tan obvias, fueron retratadas y filmadas y se regaron por todo el mundo. Los disidentes, las damas de blanco, no se sabe qué fue lo que pasó con Payá Sardiñas, la líder de las damas de blanco. Estoy hablando de Venezuela, de las sanciones de Venezuela que firmó el presidente. No, pero yo le decía, ¿por qué un país sí y otro no? Por eso le preguntaba. Esa es muy buena pregunta. No, pero es que hasta este momento la administración se había opuesto a las sanciones a Venezuela. Las aprueba el presidente porque el Congreso las aprobó unánimemente. O sea, él ya tuvo que acatarse a la decisión del Congreso. No las querían hacer, no las querían llevar a cabo. A Obama hemos visto varias cosas. A él casi que le gusta negociar con terroristas. Lo hizo con los talibanes. Para sacar al sargento Birdall, que lo cambió por 5 de los jefes más peligrosos del talibán. Lo hace con el gobierno de Irán, lo hace con el gobierno de Cuba, posiblemente lo está haciendo con el gobierno de Venezuela, no sabemos, pero no lo hace de una posición de fuerza, una posición como por ejemplo Ronald Reagan.
¿no? Reagan sabía negociar y me parece cómico que Hay mucha gente que dice que no es presidente, sino que sigue siendo un profesor universitario, un abogado constitucionalista. Efectivamente. Pero este acuerdo con Cuba es un ejemplo de que el presidente no sabe usar el poderío de los Estados Unidos. Embajador, un placer tenerlo aquí en el estudio, que se repita. Siempre lo hacemos vía Skype, hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo en el estudio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Vamos a la pausa, al regreso vamos a continuar con el tema, va a estar con nosotros Miriam de la Peña.